buenas, gente educada. Hoy comenzaremos con un nuevo video donde, como ya habíamos visto, evaluamos la corteza y la sustancia gris del cerebelo. En empezaremos a estudiar lo que corresponde a la sustancia blanca del cerebelo, y si no se alcanza el tiempo veremos algunas vías. De todas formas, las vías van a ir en otro video si es que no se alcanza en este video. Entonces, comencemos. Comenzaremos con la sustancia blanca. Dentro del cerebelo encontraremos tres tipos de sustancia blanca y tres tipos de fibras, principalmente. Fibras que son intrínsecas, fibras que son aferentes y fibras que son eferentes. Las fibras intrínsecas están dentro, por el nombre lo dice. Las aferentes llegan y las eferentes salen. Entonces, en conjunto, todo este árbol y esta constitución anatómica de fibras se conoce como un árbol que se llama árbol de la vida, que se puede observar si se corta por la parte, el eje mayor del vértice cerebelar. Entonces, ¿qué diremos de las fibras? Partiremos describiendo las fibras intrínsecas. Las fibras intrínsecas se caracterizan porque nunca salen del cerebelo y además se encargan de conectar la corteza del cerebelo con núcleos del cerebelo, es decir, van de la corteza cerebelosa de un hemisferio a otra, de otro hemisferio. Con respecto a las fibras aferentes y eferentes, describiremos que las fibras aferentes se encargan de traer información y pueden ser tanto fibras musgosas como trepadoras, como ya habíamos descrito en el video anterior, donde describíamos las fibras musgosas y las trepadoras. En cuanto a las fibras eferentes, describiremos que se encargan de sacar información del cerebelo, es decir, parten como axones de las células de Purkinje. En su mayoría sinaptarán con los núcleos cerebelosos, en su mayoría. Sin embargo, las células de Purkinje, en su axón, el órgano blanco va a ser una célula intrínseca, en algunos casos, porque la célula intrínseca va de la corteza a un núcleo. La fibra de Purkinje, su axón va a ser una célula intrínseca, porque va de la corteza a un núcleo específico. Eso. Entonces, si yo les hago la pregunta, ¿cuál son la mayor parte de las fibras extrínsecas? Las neuronas, que se encuentran ubicadas en los núcleos cerebelosos, son aquellas que abandonan el cerebelo. Las que abandonan son de los núcleos cerebelosos. Lo que ocurre es que hay algunas vías cerebelosas que comienzan en la corteza, es decir, parten en una célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque ahí comienza el axón, sin embargo, saltan el núcleo, es decir, no sinaptan en el núcleo, no llegan al núcleo, sino que pasan de largo, como se puede ver en esta imagen. ¿Qué pasará entonces? Cuando pasa de largo, va a llegar a otra región más distal, o más lejana. En cuanto a las funciones del cerebelo, digamos, ¿cómo se organizan sus funciones? Y como habíamos descrito, tiene que ver con el control motor. Sin embargo, el cerebelo se divide en neocerebelo, en paleocerebelo y en arquicerebelo. ¿De qué se encargará cada una de las partes? Bueno, el neocerebelo colabora con la planificación y regulación de movimientos. Dentro de esto diríamos, ¿qué núcleo ocupará? Ocupa el núcleo dentado. Entonces, para miembros y para otros, por ejemplo, para los músculos que son de los miembros, ahí ocupará otro núcleo. ¿Qué núcleo? El núcleo interpósito. Bueno, con respecto al paleocerebelo, describiremos qué se encarga de la postura, cómo lo hace y qué núcleo ocupa. Lo hace mediante el núcleo fastigio. ¿Qué característica posee este arquicerebelo? Es que se encarga del equilibrio. ¿Posee algún núcleo? No, entonces, no posee núcleos. El arquicerebelo es aquel que se salta a los núcleos. Porque sus vías salen directas sin pasar por ninguno. Es decir, sale de aquí, y no pasa por ningún núcleo. Eso con respecto al paleocerebelo. El paleocerebelo no posee núcleos. Y el arquicerebelo es quien se salta a los núcleos. El paleocerebelo ocupa el núcleo fastigio y el arquicerebelo es quien se salta a los núcleos. En cuanto a las vías, diremos que existen fibras que son eferentes, es decir, comienzan de una célula de Purkinje en la corteza y hacen una estaciones que hacen como un relevo, podríamos decirlo así, en un núcleo específico. Por lo tanto, esta neurona de Purkinje en sí
no es una fibra extrínseca. O sea, no se tiene una fibra extrínseca o deferente. Existe una segunda neurona que va y que es la que sale del núcleo hacia afuera. Por ejemplo, tomamos la médula espinal, cerebro y tronco encefálico. Hay algunas neuronas de Purkinje, principalmente del arque cerebelo, como ya habíamos descrito, que no van a sinaptar en un núcleo y pasarán de largo. En consecuencia, a eso se refiere. Se refiere a que las fibras eferentes comienzan como células de Purkinje y sinaptan en su gran mayoría o no en los núcleos cerebelosos. Pueden hacerlo o no pueden hacerlo dependiendo de dónde provengan o lo que harán. Describamos ahora las fibras aferentes. Con respecto a las fibras aferentes, señalaremos que existen fibras trepadoras y fibras musgosas, como ya habíamos visto en el anterior video. Las fibras trepadoras se caracterizan porque son fibras terminales del tracto olivocerebeloso. Entonces, el tracto olivocerebeloso, la oliva es trepadora. Entonces, una sola célula de Purkinje, una única célula de Purkinje, establece un contacto sináptico con una sola fibra trepadora. ¿Y qué pasará entonces? Esta célula de Purkinje solo sinapta con la fibra trepadora. Sin embargo, digamos que la fibra trepadora le es fiel. O sea, la célula de Purkinje es fiel a la fibra trepadora, pero la fibra trepadora no. Es una neurona infiel. ¿Por qué? Porque se puede establecer contacto incluso con 10 neuronas, aproximadamente con 10 neuronas. Además, dejando colaterales para poder sinaptar con otras células, como las células estrelladas o las células en cesto. Entonces, eso formará una fibra trepadora. En cuanto a las fibras musgosas, son aquellas fibras que son terminales, es decir, son todos los otros tractos. Por ejemplo, los que ya habíamos evaluado en videos anteriores. Dando ejemplos, espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso posterior, córtico ponto cerebeloso, entre otros. Entonces, ¿qué diremos de estas fibras musgosas? Es que todas las vías que lleguen al cerebelo que no sean del olivo, llegan a través de fibras musgosas. ¿Y se acuerdan de las características de las fibras musgosas? ¿Tenían algunas? Bueno, dentro de estas características son que las fibras van a llegar y formarán un rosetón, ¿cierto? Este rosetón que ya habíamos descrito permite la comunicación con muchas células granulares. Entonces, ¿qué harán las células granulares? Como ya sabemos, las células granulares forman fibras horizontales y se conectan con todas las prolongaciones dendríticas de las neuronas de Purkinje, que, como habíamos dicho, están en la primera capa. Entonces, algo importante que no deben olvidar es que una neurona musgosa es capaz de estimular no a 10, sino no a 20, no a 30, sino que a cientos y a miles de neuronas de Purkinje. ¿Por qué? Porque esta interacción que ya hemos descrito con las células granulares. Entonces, en resumen, diremos que va llegando información al cerebelo mediante una fibra musgosa o trepadora. Lo que pasa es que se va a empezar a expandir la información de forma difusa. Esta expansión difusa no será controlada. Nadie controla la formación de esta. Entonces, ¿qué pasará? Vemos este rosetón. Si yo estimulo un rosetón, este va a estimular, digamos, 100 células granulares. Y estas 100 van a llevar el impulso hacia la capa molecular, hacia arriba, no hacia arriba, hacia superficial, y se va a expandir por la fibra horizontalmente. Y ahí van a llegar todas las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. En consecuencia, no habrá nadie que detenga la sinapsis. Sin embargo, si no hay inhibición, teníamos todo el tiempo excitando, ¿cierto? Todo el cerebelo se podría despolarizar frente al mismo estímulo. Entonces, ¿quién controlará esto? Células que llamaremos células inhibitorias. ¿Cuáles son las células inhibitorias? Dentro de las células inhibitorias tenemos células de Golgi, células estrelladas y células en cesta. Específicamente, ¿qué harán estas células inhibitorias? Las células inhibitorias lo que se encargan es de mesurar, en realidad más que mesurar es como limitar el área de la corteza que se excitará. Y en consecuencia también limitarán a las neuronas de Purkinje en cuanto a su grado de estimulación. Entonces, ¿qué tenemos? La corteza es encargada de limitar la expansión de despolarización. ¿Cómo lo hace? Porque las células estrelladas son quienes controlan el área de expansión de la información. Y después, ¿quiénes regularán la excitabilidad de una neurona de Purkinje? La que
regulan su excitabilidad serán estas células, también llamadas células en cesto. Es un resumen. ¿Y qué eran las células de Golgi? Bueno, las células de Golgi se encargan de regular cuánto va a ser la excitabilidad pero de las células granulares. Es decir, las células de Golgi regulan la sinapsis, pero a nivel de acá, a nivel de rosetón. Entonces, ¿cuántos niveles de regulación hay en el cerebelo? Existen 3 niveles de regulación. Uno en la capa granular, uno en la capa de Purkinje y otro en la capa molecular. En la capa granular estará la célula de Golgi, en la de Purkinje la célula encesta, que a pesar de que está en la capa molecular, emite axones que se va a dirigir hacia la célula de la capa de Purkinje. Bueno, y en la capa molecular, quien regulará el área de expansión será la célula estrellada. Entonces, la gran mayoría de las células de Purkinje se caracterizan porque son intrínsecas. Sin embargo, todas son eferentes. Las neuronas extrínsecas son aquellas que van desde los núcleos hacia afuera, mientras que las neuronas de Purkinje no pasarán por ningún núcleo, es decir, ¿qué cerebelo formarán? El arquicerebelo. Bueno, este video es más bien corto. Tenemos unos pequeños incisos más. En cuanto, ¿cuál será el resultado final? El resultado final de todo esto es que hay una neurona de Purkinje excitada. ¿Y con qué regulaciones va a tener una fibra trepadora? 1. Y una musgosa, 2. Entonces, el producto final de todo esto es que las neuronas de Purkinje van a generar y van a llegar a los núcleos cerebelosos profundos. En este caso, como lo estamos viendo, la neurona de Purkinje llega al núcleo dentado, sinapta en el núcleo dentado y sale una segunda neurona que va desde el núcleo dentado y lleva información hacia otro lugar del tronco, hacia la médula, etc. Entonces, esa será la vía eferente del cerebelo. Eso. Una pequeña aclaración. En cuanto a las vías eferentes, también diremos del cerebelo que parten con una neurona de Purkinje y después se distribuyen a través de distintos núcleos. Entonces, de acuerdo a dónde tenga que ir y lo que tenga que hacer. Podrá haber entonces tipos de vías cerebelosas del tipo aferente y eferente. Las aferentes llegarán al cerebelo como fibras musgosas o como fibras trepadoras, mientras que las eferentes saldrán del cerebelo. Esto en cuanto a este video donde describimos algunas capas y cómo se regula la sinapsis a nivel de cerebelo, a niveles de regulación, todo esto. En el próximo video veremos las vías que acabamos de nombrar, las vías eferentes y aferentes cerebelosas.